Buenas noches, señores pasajeros. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea. Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. For sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever, Veo gente dog, muerta. and spit upon my Jewish No hay gabardine, nada and más all my insensato y usurpations dañino my para el own. arte Well, then, que el how about sistema this? por el sistema mismo. Ruta Caleidoscopio. Otra forma de ver el mundo. Hasta la vista, baby. Una roca nunca está junto a un árbol. Solo lo estará si un proyecto humano establece esa referencia. Pablo Feynman. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Eric Estrada y me acompaña en cabina Lisbeth Flores. Asimismo, le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que nos ayuda en los controles. Hola Eric y a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.org, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada, Arte y Cultura, nos invita a conocer a un hombre que ha sido considerado como el pensador y filósofo más importante del siglo XX. Estamos hablando de Martin Heidegger. Para luego, en Escenoteca, ser testigos de los problemas que devienen del entrecruzamiento de dos mundos dentro de un mismo espacio. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos de un poco de una obra teatral contemporánea en nuestra serie Fragmentos. Y en nuestra cartelera, recomendaremos un auto sacramental latinoamericano. Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy. No se vayan, esto es Ruta Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, Arte y Cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron dos. Dos. Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice: el arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? El mío dice: esto no es una pipa. Mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Ah. Si la siguiente investigación logra dar algunos pasos hacia la apertura de las cosas mismas,
El autor lo debe en primer lugar a Edmund Husserl, que durante sus años de docencia en Friburgo, con su solícita dirección personal y libérrima comunicación de investigaciones inéditas, familiarizó al autor con los más diversos dominios de la investigación fenomenológica. Ser y tiempo, Martin Heidegger. Con esto empezamos Articultura. Hoy vamos a conocer a un hombre que ha sido considerado como el pensador y filósofo más importante del siglo XX. Estamos hablando de Martin Heidegger. ¿Quién fue Martin Heidegger? Martin Heidegger fue un filósofo alemán que nació en el año 1889. Fue criado en un ambiente auténticamente católico. Su padre, Friedrich Heidegger, fue tonelero y sacristán. Heidegger se reconoce en la línea de la fenomenología, pero aunque su trabajo influyó sobre todo en la fenomenología, ha tenido igualmente influencia en campos como la arquitectura, la crítica literaria, la teología y las ciencias cognitivas. En sus comienzos fue discípulo de Edmund Husserl y estuvo inmerso en el proyecto fenomenológico de su maestro. Es así que comienza a interesarse en la pregunta por el sentido del ser. Esta pregunta es la que regirá en gran parte de su pensamiento y con la intención de responderla escribe la obra Ser y tiempo en 1927. En los años 30 se da un giro en su filosofía con sus obras, Cartas sobre el humanismo e Introducción a la metafísica, en donde empieza una nueva etapa a la cual han llamado el segundo Heidegger. Fue uno de los principales intelectuales del movimiento revolucionario conservador, además de miembro y seguidor del partido nazi en una parte de su vida. Es importante remarcar que Ser y tiempo, considerada como una de las mayores obras filosóficas de los últimos siglos, ha sido la base de los filósofos fenomenólogos y postestructuralistas de la contemporaneidad. Asimismo, se debe decir que la obra Ser y tiempo no debe ser estigmatizada con influencias del nacionalsocialismo, ya que ella fue gestada 6 años antes del acercamiento de Martin Heidegger al partido nazi. Ahora revisemos un poco de su pensamiento, pero en esta ocasión nos centraremos únicamente en el primer despliegue del pensamiento de Heidegger, con la obra maestra Ser y tiempo. Ser y tiempo es considerada una de las obras más importantes dentro de la filosofía, hasta el punto de que ha sido comparada con la metafísica de Aristóteles. El problema que plantea Ser y tiempo es el más originario del saber filosófico, es el problema del ser. Hasta ahora, el ser ha sido entendido como aquello que está ahí, a la vista, que se da, que está presente. Esto es lo que Heidegger llamará metafísica de la presencia. En un primer punto vemos a la presencia, que es la objetividad. Debemos saber que las objetividades del mundo nos están presentes. Y en un segundo punto, si se habla de metafísica, se aclara que el ser supremo de la metafísica, Dios, que es eterno, es presencia incesante, total y evidente. Para abordar ser y tiempo, la pregunta que se debe realizar es: ¿qué es el ser? Antes de responderla, lo interesante es que esta pregunta debe formularse desde algún lugar. Ese lugar es el mismo ser que se formula la pregunta. Es decir, que se necesitan dos cosas: la pregunta por el ser y el lugar de la pregunta por el ser. Al respecto, Heidegger escribe: la pregunta por el sentido del ser es la más universal y la más vacía, pero también implica la posibilidad de la más radical individuación en el Dasein singular. El Dasein se presenta en la obra de Ser y tiempo como el hilo conductor concreto de la investigación realizada por Heidegger. Ser y tiempo es la obra del Dasein, la filosofía del Dasein. Ella es un arrojo del Dasein hacia el mundo por el cual el mundo se abre. Para entender al Dasein, palabra compuesta alemana, podríamos decir que es el ser ahí. Da es ahí y Sein es ser. Para centrar con mayor precisión el pensamiento de Heidegger, el Dasein es el hombre, el ser humano, y este a su vez nos manifiesta que lo propio del hombre es ser el mundo, es decir, estar arrojado hacia el mundo, eyectado hacia él. Esta eyección Heidegger la aprendió de su maestro Edmund Husserl y es la eyección de la intencionalidad de la conciencia fenomenológica, que está toda ella arrojada hacia el mundo. Este punto de partida es matar al existencialismo que mira en el hombre una conciencia desde la cual pensar el mundo. Ahora no hay conciencia. El Dasein no la tiene. No tiene una esencia trascendente, sino solo es ser ahí. Heidegger al respecto nos dice:
El ser cuyo concepto es universal no se opone a que nos acerquemos a él por la vía de la interpretación específica de un ente indeterminado, el Dasein, que es donde deberá alcanzarse el horizonte para la comprensión y la posible interpretación del ser. El Dasein es un ser histórico. Está dentro de la historia y constituye historia. El Dasein es ese ente en cuyo ser le va el ser. Que le vaya significa que le importa, y tanto le importa que se pregunta por él. Ningún otro ente del mundo se pregunta por el ser. Quien lo hace es el Dasein. Si el Dasein es en sí mismo histórico, esto significa que el Dasein está en medio de la temporalidad, que vive en un tiempo. La pregunta por el ser se da en el tiempo que se transforma de este modo en su horizonte trascendental. Entonces, el Dasein se pregunta por el ser, dentro de un contexto temporal específico. Esto es, recordando un poco a Kant, que el tiempo es la condición de posibilidad de la pregunta por el ser. No hay un ser atemporal, no hay la esencia, no hay conciencia. Y lo es porque este ente se pregunta por el ser. Es histórico. Ese ente es el Dasein. Reiterando una vez más, este ser no tiene nada que ver con el sujeto ni con la conciencia. Está en estado de arrojo al mundo. El lugar donde acontece la pregunta por el ser, el ahí del ser, es en el ente, es el Dasein. Este ente que se pregunta por sí mismo, que se piensa dentro de una temporalidad, descubre que no tiene un mundo constituido para él, sino que está arrojado a un mundo lleno de posibilidades y de las cuales podrá ser. Entonces, el Dasein en su esencia es posibilidad pura, no realidad. Pero dentro de la infinitud de posibilidades, ¿qué es lo que puede ser? El ente o el hombre en su esencia puede ser posible. Lo propio del hombre es estar arrojado hacia sus posibilidades, hacia las no certezas, hacia la incertidumbre, la angustia. Heidegger fue discípulo de Husserl, por lo tanto, su pensamiento parte desde la fenomenología. Ella nos dice que la intencionalidad fenomenológica explota la conciencia hacia afuera, la arroja al mundo. El Dasein también está todo él explotado hacia afuera, está arrojado hacia sus posibles. Esto aleja al Dasein de la metafísica de la presencia. Por ejemplo, tener una conciencia implica que se tiene preconceptos. Yo soy un médico. Él está arrojado al mundo. El que la conciencia sea mundo nos lleva a eliminar esa certeza de decir yo soy médico y a partir de esa nada que sobra dentro de mí, tener la posibilidad de ser otra profesión. Entonces, paso de ser algo enquistado a ser posibilidad. El hombre no es un ser presente, es un poder ser. Si fuera una presencia sería una realidad, pero no lo es, sino es posibilidad. El modo en que el hombre existe es el modo del poder ser, es el modo de la posibilidad. El hombre no es posibilidad. Está arrojado hacia sus posibles. Por lo tanto, el hombre no tiene esencia, sino tiene existencia. Lo propio del hombre es existir. El hombre existe, pero no existe como algo que ya está dado. El hombre nunca está dado. El hombre es siempre posibilidad. Por lo tanto, el hombre existe en tanto posibilidad. Heidegger al respecto nos dice: hay en el Dasein una comprensión del ser. Todos sabemos y comprendemos que hay cosas que son, que hay un ser de las cosas, que un martillo es un martillo, un avión es un avión, una casa es una casa. Tenemos una precomprensión del ser. Esta precomprensión lleva al Dasein a poner la pregunta por este. Que el ser ahí existe indica un existente que no es el sujeto trascendental, que no se propone conocer el mundo, que su relación con el mundo no es la del sujeto idealista que busca conocerlo. El ser ahí no busca conocer, el ser ahí ante todo existe. Además de existir, el ser ahí es un ente que en cada caso soy yo mismo. Esto marca la singularidad del ser ahí. Soy yo mismo. Todo ser ahí es un yo mismo. Entonces, las cosas tienen distintos modos de darse. Esos modos son sus categorías, pero el Dasein también va a tener distintos modos de ser posible.
A estos distintos modos de ser posible del Dasein, Heidegger los llamará existenciarios. El primero de ellos aborda la estructura del ser ahí, que se llama ser en el mundo. Esta expresión está dotada de unidad. No hay un ser por un lado y un mundo por otro. Ser en el mundo es una estructura interna del ser ahí. Ser en es un existenciario. El ser ahí como estructura propia solo puede ser como ser en el mundo. Tenemos entonces que el Dasein es un ente al que en su ser le importa su ser. Es decir, el Dasein es comprensión del ser. Y como recordando que Dasein significa ser ahí, el ahí del Dasein es el mundo, al que Heidegger llamaba proyecto. ¿Qué es el mundo en que el ser ahí es? Hay un mundo porque hay un ser ahí. El ser ahí es ese ente que hace que un mundo exista. Hay un mundo porque el ser ahí es ser en el mundo. El mundo le es relativo al ser ahí. El mundo es el mundo en el que el ser ahí es. O también, si hay un mundo, es porque el ser ahí está arrojado a sus posibles, porque el ser ahí es un proyecto. Y otro existenciario del Dasein es eso que estamos llamando mundo. Hay mundo porque hay ser ahí. Y aquí vale preguntarnos, ¿no hay entonces un mundo fuera de nosotros? Lo primero que podemos decir es que el mundo del ser ahí es el que éste organiza como mundo relativo a él. En el mundo hay cosas, pero si entre las cosas existen referencialidades, será porque las cosas para el ser ahí son instrumentos. El mundo existe como una totalidad de cosas sufribles de ser instrumentadas para el ser ahí o por el Dasein. El mundo referencia a las cosas en la medida en que el ser ahí hace uso de ellas. ¿Qué es un martillo si no hay un hombre que lo agarre para usarlo y clavar un clavo? El martillo sería una presencia, una cosa que está ahí, pero no refiere a nada. Si el ser ahí o el Dasein decide usarlo, habrá de referirlo con el clavo y con ello usarlos. Todo esto ha ocurrido por el proyecto de clavar un clavo. De lo contrario, ninguno de los objetos estarían referenciándose entre sí y no serían nada más que entes. Es el proyecto el que ilumina al ente, para poder tomar las cosas. Entonces podemos decir que es el hombre y sus proyectos los que otorgan relevancia a las cosas. Y por consecuencia, el ser de las cosas no es el objeto en sí, sino su usabilidad. Y como el objeto sirve para un proyecto y se constituye en instrumento para el hombre. En su generalidad, el mundo es un existenciario, ya que hay cosas útiles, instrumentos y signos que son constituidos porque hay un Dasein que los constituye en la medida de sus proyectos. El Dasein no abre el mundo como una totalidad de entes y objetos teóricos. El mundo que abre el Dasein es abierto hacia una cierta emotividad. Es decir, que el Dasein instrumentaliza el mundo desde una realidad afectiva para sí. El Dasein no se funda a sí mismo, no sabe qué es y no sabe por qué es. El Dasein es un ente caído, arrojado al mundo. Este estar arrojado le determina su finitud entre las posibilidades. El Dasein cae y empieza a constituirse desde una precomprensión del mundo, ya que surge de un mundo histórico y social, en un mundo creado con prejuicios. Este surgimiento del Dasein es acrítico, ya que no es capaz de reflexionar sobre él por su estado de arrojo al mundo. Pero al mismo tiempo cae en mundo de los otros, donde ser otro es una condición intercambiable, ya que todos pueden serlo o no. El Dasein, dentro de este mundo constituido por estructuras, es un otro. Es un anónimo. Todos forman parte de una masa indiferenciada en donde se vive dentro de un mundo inauténtico, un mundo de masa, un mundo que limita las posibilidades del ser. Heidegger nos habla de este mundo inauténtico en la medida en que los hombres caen en un mundo ya concebido, ya pensado y estructurado para formar la masa. Así, los Dasein que habitan este mundo están habitando un mundo lleno de habladurías, de novedades y ambigüedades. Esto se da porque el ente cae en una estructura histórica y política en la cual se busca el poder. En este caso, el poder alienará a los entes formando la masa, lo otro,
lo uno. El Dasein, al caer en este mundo inauténtico, lleno de publicidad que nos dice cómo pensar, lleno de la inmediatez que pregona el mercantilismo y lleno de la ambigüedad en la cual no se sabe si algo es auténtico o no, él tiene la posibilidad de elegir permanecer en la masa o buscar sus propios proyectos. El Dasein, por consecuencia, es inauténtico en la medida en que es parte del mundo y no de sus proyectos. El proyecto del Dasein, aquello personal que surge de su arrojo al mundo, es lo que determina su camino hacia la autenticidad. Entonces, el Dasein tendrá como devenir, como ser ahí, a la autenticidad. El Dasein es un ser arrojado a las posibilidades del mundo. Por lo tanto, su realización está en la medida de sus posibilidades. Dentro de esas posibilidades está todo lo conocido dentro de este mundo instrumentalizador, pero la posibilidad más grande, la auténtica, la totalizadora, es la posibilidad común que une a todos los seres, la posibilidad de la muerte. La muerte como una posibilidad auténtica, algo que no se puede evitar, en donde ningún otro ser puede encarnarla por mí, es la característica fundamental del ser, de ser auténtico. El Dasein es posibilidad de todas las posibilidades, de ser ahí. Sin embargo, la muerte limita esas posibilidades, cortándolos hacia un no ser. La muerte evita todas las posibilidades. Es el fin. La muerte es lo que lleva al estado de inauténtico al Dasein, ya que éste no quiere morir, la evade o finge olvidarla. Esta condición hace a los seres no moverse, sentir miedo, evitar sus posibilidades para así evitar la muerte. La muerte está junto con la comodidad, con el evitar los proyectos. Pero el Dasein no ha de quedarse ahí, sino se arrojará al mundo a pesar de la posibilidad inevitable de morir. Este camino, este arrojo al mundo para ser y entre ello morir, autentifica las acciones del Dasein. Como tal, los proyectos serán auténticos, lo hacen asumir su posibilidad hacia la muerte, es decir, el Dasein no evade la posibilidad a la muerte, sino que la acepta, y al aceptarlo deviene en ser para la muerte, como la posibilidad totalizadora de su ser. Al respecto, Yogiro Agamben, estudioso de Heidegger, nos dice: solo bajo el modo puramente negativo de este ser para la muerte, en el que tiene la experiencia de la imposibilidad más radical, puede el Dasein tener acceso a la propia dimensión más auténtica y comprenderse como un todo. Entonces, la muerte es, por consiguiente, un existenciario más para el Dasein, que forma parte de su poder más auténtico y forma parte de su proyecto de ser. Cuando el Dasein la acepta o la anticipa, llega a su totalidad como ser ahí. Al respecto, Pablo Feynman nos dice: la muerte, en efecto, como posibilidad de la imposibilidad de toda posibilidad, lejos de cerrar el Dasein, lo abre a sus posibilidades del modo más auténtico. Pero esto implica que la muerte sea asumida por el Dasein de un modo auténtico, que sea reconocida por él como su posibilidad más propia. Ese reconocer la posibilidad como posibilidad auténtica es la anticipación de la muerte, que no significa un pensar en la muerte, en el sentido de tener presente que debemos morir, sino que más bien equivale a la aceptación de todas las posibilidades en su naturaleza de puras posibilidades. Ahora, el Dasein no lucha contra la muerte, sino que reconoce que en todas sus posibilidades está innegablemente ella. Con esto, pasemos a nuestras reflexiones. El día de hoy visitamos la base de la filosofía contemporánea que nos ha llegado desde diferentes afluentes. Visitamos la filosofía del ser, la esencia de las filosofías. En Martin Heidegger podemos ver un nicho de posibilidades para el ser humano. Lo valioso de su pensamiento está en ello, en la base fenomenológica que nos ha enseñado a mirar el devenir, el mundo fuera de una estructura a priori y sencillamente ser. Sabemos de lo complejo de su pensamiento en el campo de la praxis, ya que el objetivo del Dasein no está en quedarse en lo discursivo, sino en encarnar el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos explotar la posibilidad y arrojarnos al mundo? Creemos que ahí radica el detalle, en el soltar las riendas y sencillamente dejarse ir a la pulsión del mundo, y así constituirnos en ser. Lo que acabamos de decir es algo sumamente complejo,
que no se lo puede entender hasta el momento en que se lo realiza, ya que somos seres completamente alienados, miedosos y siempre buscamos las certezas típicas de nuestra mentalidad burguesa. Por esto, hemos decidido compartir el día de hoy el pensamiento de este maestro de la filosofía que nos ataca a nuestros corazones, a nuestra inautenticidad, a nuestra alienación al sistema y a nuestro miedo ante lo único que tenemos, la vida. Y con esto no queremos pregonar un nihilismo, sino sencillamente dar el salto, ese salto al proscenio ante muchos pares de ojos que nos miran fijamente y que nosotros no podemos ver. En ese momento solo hay una posibilidad, ser o no ser, y esa respuesta no se la piensa, solo se la hace, se la acciona. Esta es la magia de vivir dentro de dos mundos, el mundo de la moral y el mundo de la pulsión. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción A Quiet Tear de la agrupación norteamericana Herb Alpert and the Tijuana Brass. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. ¿Sabías que, antes de que exista Hollywood, la industria imperante del entretenimiento era Broadway? Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de Santiago. Casi Mira, por compromiso se es García Lorca. ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es Marlon Brando. ¡Es Marlon Brando! ¡Sí! ¡El padrino! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, Escenoteca. ¿Oxford tendrá una licenciatura en falsificación de documentos? Kim Jong sería la mejor de su clase. Parásitos.
¿Qué tenemos hoy en Escenoteca? En nuestra segunda parada tenemos una película en la cual dos mundos confluyen en un mismo espacio. Estamos hablando de Parásitos. Parásitos es una película surcoreana dirigida por Bong Joon-ho y estrenada el 21 de mayo del 2019 en el Festival de Cannes. El título de la película fue seleccionada por Bong Joon-ho ya que según él tiene un doble significado. Debido a que la historia trata sobre una familia pobre que se infiltra en una casa rica, parece muy obvio que Parásitos se refiere a la familia pobre. Y creo que es por eso que el equipo de marketing dudaba un poco. Pero si lo miras por otro lado, se puede decir que la familia rica también es parásita en términos de trabajo. Ni siquiera pueden lavar los platos ni conducir por sí mismos, con lo que eliminarían el trabajo de la familia pobre. Así que ambos son parásitos. Todo esto lo dijo el director del film. ¿Qué nos narra Parásitos? La familia Kim, compuesta por el padre Kim Ki-taek, la madre Chung-suk y sus dos hijos, Ki-hoo y Ki-jeong, viven en una pequeña casa en el semisótano de un barrio popular y trabajan armando cajas de pizza. Un día, un amigo de Ki-woo que estaba a punto de viajar a estudiar al extranjero le propone al muchacho que mientras él vuelve se haga pasar como tutor de inglés de la hija adolescente de la adinerada familia Park. Una vez que Ki-woo es contratado, empieza a recomendar los falsos servicios como terapeuta a través del arte de su hermana, y esta es contratada por la familia Park para acompañar a su hijo menor, pero desconociendo que Ki-jeong era la hermana de Kim-gu. Tiempo después, Ki-jeong se encarga de incriminar al chofer de los Park, dejando su ropa interior en el asiento trasero del auto y culpándolo de acostarse con mujeres en el auto de la familia. Es así que tras el despido del antiguo chofer y gracias a la recomendación de la supuesta terapeuta de arte, Ki-taek, su padre, es contratado. Finalmente, Chung-suk es contratada también para reemplazar al ama de llaves, después de que los Kim, aprovechándose de su alergia a los melocotones, convencieran a la señora Park de que la mujer tenía tuberculosis. El día del cumpleaños del hijo menor de los Park, la familia decide ir de campamento para celebrar. Mientras tanto, los Kim aprovechan para disfrutar de los lujos que les ofrece aquella gran mansión. De repente, llega la antigua ama de llaves, quien pide que se le permita pasar a la casa porque olvidó algo importante en el sótano. La señora Kim le deja entrar y rápidamente el señor Kim y los dos muchachos se esconden para no ser descubiertos. La antigua ama de llaves se dirige hacia el sótano y abre una puerta secreta tras un mueble, revelando que su esposo ha vivido allí durante varios años. Ella le pide a la señora Kim que guarde el secreto y que le brinde a su esposo un poco de comida semanalmente a cambio de dinero. Pero por descuido de los Kim son descubiertos y amenazados por la antigua ama de llaves. De repente los Park anuncian su llegada en pocos minutos. Los Kim desatan una pelea. El señor Kim lleva a la antigua ama de llaves y a su esposo al búnker de la puerta secreta del sótano y por el forcejeo la mujer rueda por las escaleras y se golpea la cabeza gravemente. Mientras tanto, el resto de la familia se encarga de limpiar todo el desastre ocasionado e intentan salir de la casa. Los Park finalmente llegan. Al día siguiente, la señora Park organiza una fiesta improvisada de cumpleaños para su hijo. Ya en la fiesta, Ki-hoo decide bajar al búnker del sótano para matar al esposo de la antigua ama de llaves. Aquel hombre poseído por la rabia, después de que su esposa muriera debido al golpe en la cabeza, sorprende al muchacho y lo persigue hasta que lo alcanza y le propina 2 golpes con una gran piedra. Luego de ello, se dirige hacia la fiesta y con un cuchillo apuñala a Ki-jeong delante de todos los invitados. La señora y el señor Kim, desesperados, van a ayudar a su hija. El hijo menor de los Park se desmaya y el señor Park le exige al chofer que le entregue las llaves del auto. Él las arroja, mientras la señora Kim apuñala al hombre que mató a su hija y este cae sobre las llaves. El señor Park, al recoger las llaves, hace un gesto de desagrado por el olor que éstas desprenden. El señor Kim lo apuñala y huye de la escena y desaparece. El señor Park y Ki-jeong mueren por la apuñalada. A la señora Park y Ki-hoo les dan libertad condicional y son seguidos por la policía para encontrar el paradero del señor Kim. Después de algunos meses, Ki-woo sube a un cerro cerca de la casa donde antes trabajaba con su familia y en la cual ya no viven los Park, y observa que uno de los faroles se enciende y se apaga. Comprende así que es un mensaje en clave Morse y la copia en un papel. Finalmente, él traduce la carta, dándose cuenta que es su padre quien la escribió. La lectura del día. ¿Parásitos?
¿Alguna vez hemos visto la ciudad a ambos lados del muro? ¿O alguna vez hemos situado cuál es nuestro lado del muro? Con estas preguntas empezamos la lectura del día, increpando a nuestra posición en la estructura social. Pero, ¿por qué lo decimos? Primeramente, por una reacción ante el comentario realizado por el director de la película ante el nombre que eligió para ella, Parásitos. Para desarrollar las reflexiones sobre ello, nuestro foco se posicionará en la subsistencia como una condición humana. Cuando estamos hablando de la condición humana, hacemos hincapié en que nos sostiene y permite devenir en el mundo. Por ejemplo, el cultivo de la dignidad, el respeto y la compasión. Para muchos, estos conceptos nos pueden evocar a valores morales, pero no lo son, ya que ellos no sostienen una forma de escribir, leer y entender el mundo, sino, por otro lado, estos tres conceptos los vemos como esencias del comportamiento, del accionar de los seres humanos. La dignidad no es algo que se sostiene en idealismos, sino en acciones concretas. Por ejemplo, el no denigrar a otro ser humano por cualquier motivo. Y es aquí donde se ancla el segundo, el respeto, que es valorar a todo lo que nos rodea por su esencia, no por su utilitariedad. Y el tercero de ellos, la compasión, que es sentir lo que siente el otro, sentir su pasión, compartirla. Decimos esto porque si lo practicamos, si lo accionamos, podremos por un instante sentir lo que siente el otro y desde ahí valorar su mundo. Pero, ¿por qué entrecruzar la condición humana y la película Parásitos? Porque sencillamente la película nos permite pensar una realidad que, a pesar de ser ficcional, posee muchos elementos que sobrepasan el dolor ficcional. En la película se mira una brecha de clases sociales, más precisamente estratos sociales, ya que ellos responden a un lugar dentro de la estructura social. Indudablemente, unos gozan de mayores comodidades y beneficios que otros. El hecho no está en pensar en lo aprovechados que son los pobres y la forma en cómo ellos se introducen en un mundo de los ricos, sino en el porqué. ¿Qué los define como pobres? ¿Qué representan los pobres de este sistema? Podemos decir que la pobreza es definida por un sistema que enquista el poder dentro de un círculo pequeño de personas. Y para la segunda podemos decir que los pobres representan el sostén del sistema en sí, ya que son los trabajadores que a sacrificio de su vida sostienen la producción de los aseñorados y que a su vez son consumidores de lo que ellos mismos producen. Entonces, ¿dónde está la relación parasitaria? Si releemos lo que dijo su director, al referirse que los parásitos son los pobres por colarse en las casas de los ricos y a su vez los ricos son parásitos de los pobres por no hacer nada, podemos ver que es un maquillaje sobre la condición humana de las familias que viven en la periferia del desarrollo. Con esto, se posiciona a un estrato social como parasitario de un modelo. Pero aquí vale preguntarse, ¿acaso el modelo no los obliga a ello? En un primer acercamiento podemos decir que sí, pero en el fondo es un no, ya que la respuesta de la familia Kim es una respuesta antisistémica. Por un lado vemos un orden, una moral, una forma de deber ser, mientras que por el otro vemos el cómo se explotan las fisuras de este aparente orden. Y claro está que no pretendemos posicionar esa suerte de viveza criolla, por la cual la familia Kim obtuvo lo que obtuvo, sino que vemos una respuesta necesaria para un sistema hipócrita que se legitima en la blanca modernidad, en la bella arquitectura de la casa y en la perfección de la idea familiar. Lo siniestro de este caso, del asesinato, no creemos sea tan impactante como el hecho de la hipocresía de una clase social frente a otra. Un ejemplo lo tenemos en el olor como un distintivo simbólico de ser pobre. Y no se habla de un olor como un aroma particular, sino como un signo de lo hediondo, del asco. ¿Pero era para tanto? ¿Acaso la familia Kim no se aseaba? Según la película, no se muestra ello. Entonces, lo que se puede connotar es la brecha que abre entre dos mundos, que no pueden compartir el espacio, pero que sin duda no vive el uno sin el otro. Los adinerados Parker no viven sin el servicio de los pobres. Los pobres sostienen y dominan el orden de ellos, solo que no se dan cuenta. Lo interesante de todo ello es el momento de la pérdida de la alienación, de su superación, ya que mientras se vive con el temor de los aseñorados, se vive sometido a su poder ficticio, mientras que cuando surge la rebelión, surge el valor, surge la pulsión.
Ellos son los que pierden más, los aseñorados. Recordemos que a la final, las clases denigradas, aquellas a las cuales se vulnera su dignidad, ellas son las que manejan y sostienen el sistema. Bruce Wayne no es nada sin Alfred. La familia Parker no es nada sin su servidumbre. Los empresarios no son nada sin sus explotados trabajadores. Pero la revuelta no se logra sin jugarse la lucha de la dignidad, o en otras palabras, la lucha por la vida. La película, como producto cultural, nos muestra un posicionamiento ideológico de sus realizadores, que puede ser leído como bueno o malo, pero ese no es el punto. Creemos indispensable encontrar disparadores para la reflexión de los temas que propone y a través de ellos pensar la condición humana. Claro está, en este caso, a través de la película Parásitos, se ha pensado no en quién es parásito de quién, sino en un sistema que condiciona el desarrollo de las personas donde unos poseen ventajas sobre otros. Esto es un recordatorio pulsionar hacia nuestra ignominia que está dormida, ya que debemos leer los mensajes que nos brindan las posibilidades de ser y no de ser colonizado por los medios. No dejemos que los productos culturales, sean los que sean, nos digan cómo es el mundo, ya que esa es su función, alienarnos, eliminar nuestras conciencias críticas y colonizarnos mental y físicamente. Afrontemos la realidad, reflexionemos sobre nuestro devenir y sobre todo accionemos hacia la creación de colectividad, del reconocimiento del otro, de la ignominia que se comparte ante un sistema moral despiadado e hipócrita. Hasta aquí es Cenoteca. Ahora vamos con otra canción de Herb Alpert en The Tijuana Brass, Desafinado. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias.
Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. La la la, la la la, la la la, la la la. Fragmentos. Pero si no cumple el contrato, me he de quedar con 1 libra de su carne. ¿De qué me servirá? Shylock. Shylock. Él te ha arruinado. Por él has perdido $500,000. Se ha reído de tus ganancias y de tus pérdidas. Ha dado calor a tus enemigos y ha desalentado a tus amigos. ¿Y todo por qué? Porque somos judíos. Y el judío no tiene ojos, no tiene manos, ni alma al igual que el cristiano. No se alimenta de lo mismo, no recibe las mismas heridas, no sufre las mismas enfermedades, ni se cura con iguales medicinas. Ha ultrajado nuestra raza. Y si al cristiano lo ofenden, no intenta vengarse. Si somos tan semejantes en todo, ¿por qué no hemos de serlo en esto? Me servirá de cebo en la caña de pescar. Me servirá para satisfacer mis odios. Tubal, consígueme un alguacil para dentro de 15 días. Si no paga la fianza, le sacaré las entrañas. Si no fuera por él, yo haría cuantos negocios quisiera dentro del Estado. Así es. Así es, amigo Shylock. Voy por él. Nos vemos en la sinagoga. Fragmentos. Al judío, de Saudade Teatro Contadores de Historias, una obra inspirada en El mercader de Venecia de William Shakespeare. Realizado por Lisbeth Flores y Eric Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio, 2020. Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. Ay, qué buen viaje. Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar en Ruta Caleidoscopio. Vamos, mira acá.
Pero si no cumplo el contrato, me he de quedar con 1 libra de su carne. ¿De qué me servirá? Al judío. Esperemos saber qué nos trae la próxima semana otro capítulo de nuestra serie Fragmentos. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos el más conocido auto sacramental de la escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos hablando de El Divino Narciso. El Divino Narciso fue publicado en 1689. Es una obra barroca en la cual confluyen imaginarios grecolatinos, la travesía de Cristo y una representación del paisaje amerindio. A este auto sacramental le antecede una loa que alude al tema de la conquista de América y las tradiciones de los pueblos nativos del continente. El Divino Narciso es una personificación de Jesucristo. Este vive enamorado de su imagen. La obra además cuenta con la participación de personajes mitológicos, alegóricos y bíblicos. La naturaleza humana. La protagonista dialoga con sinagoga y gentilidad y se enfrenta a eco y soberbia. Al mismo tiempo, Narciso, el divino pastor hijo de la ninfa Liríope y del río Cefiso, personifica la belleza de la juventud. El Divino Narciso es una de las obras pioneras en representar la conversión colectiva al cristianismo, pues el teatro europeo estaba acostumbrado a representar solo la conversión individual. Les invitamos a leer esta obra que representa el sincretismo de culturas que nos fundan como una sociedad barroca. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.world o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otra forma de ver el mundo. Les dejamos con la canción Never on Sunday de nuestros invitados especiales de hoy, Herb Alpert and the Tijuana Brass. Hasta la próxima. Hasta la próxima.